Ya, lo que les acabo de mencionar, llevémoslo a flujo de caja de un proyecto. Miren, el flujo de caja de un proyecto, como les dije, se construye generalmente anualmente. El flujo de caja, que son los ingresos de dinero menos los egresos de dinero para cada año de operación del proyecto, se separan en dos grandes, tiene una primera gran clasificación. Está el flujo de caja operacional, que es el que se genera por el giro, la explotación o la operación del proyecto. ¿Ya? Está el flujo de caja operacional que se genera por el giro, la operación, la explotación del proyecto. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de un flujo de caja que se genera por el giro, por la explotación, por la operación del proyecto, porque el proyecto esté funcionando? ¿Quién me puede dar un ejemplo de algún flujo de caja que cumpla con ese requisito? ¿Cómo? Las mantenciones, muy bien, por el hecho que el proyecto esté funcionando, se genera ese costo. ¿Sí? Se genera ese costo. A ver, un ejemplo, pero hay uno más simple que eso, las ventas. ¿Por qué se generan las ventas, los ingresos por venta? Porque el proyecto está operando, ¿sí o no? Porque el proyecto está operando, se generan los ingresos por venta. Otro ejemplo son los costos. Porque el proyecto esté produciendo, esté operando, se generan los costos. ¿Sí? Ok. Ese es el flujo de caja operacional. Es más que lo que les acabo de explicar, pero ese es como el principio básico del flujo de caja operacional. Y hay otro flujo de caja que se llama el flujo de caja de capitales. A ver, el flujo de caja de capitales sustenta el flujo de caja operacional. El flujo de caja de capitales sustenta el flujo de caja operacional. A ver, para generar los ingresos por venta, que es un flujo de caja operacional, ¿qué tengo que realizar previamente? Muy bien, tengo que invertir. Y las inversiones son parte del flujo de caja de capitales. ¿Ok? Otra cuenta importante del flujo de caja de capitales es el financiamiento de las inversiones, porque también tiene que ver con cómo sustento la operación de negocio, porque la inversión hay que financiarla de alguna parte. Una fuente de financiamiento de las inversiones son los préstamos, ¿sí? Por lo tanto, los préstamos también son parte del flujo de caja de capitales. De nuevo, a modo de resumen, el flujo de caja operacional es el que se genera por el giro, la explotación, la operación del proyecto, es decir, porque el proyecto esté funcionando. Y el flujo de caja de capitales es el flujo de caja que sustenta el flujo de caja operacional. Un ejemplo de flujo de caja operacional, las ventas se generan porque el proyecto esté operando. Un ejemplo de flujo de caja de capitales son las inversiones. ¿Por qué? Porque para vender, o para sustentar ese flujo de caja operacional, las ventas, necesito invertir en activos. ¿Sí? Si no tengo activos, no puedo producir. Si no produzco, no puedo vender. ¿Sí? ¿Van conmigo o no? ¿Sí? Ok. Ya, primero se parte por el flujo de caja operacional. ¿Cuál creen ustedes? Y aquí, miren, miren, el flujo de caja tiene una estructura que ustedes después se la pueden aprender de memoria, pueden aprender la mecánica de cómo se hacen los ejercicios y les va a ir bien igual. Pero ¿saben? Yo les quiero enseñar la lógica de por qué el flujo de caja se construye de esta forma. Y creo que eso es lo que aporta valor. ¿Cuál creen ustedes que primero se parte por el flujo de caja operacional? ¿Cuál creen ustedes del flujo de caja operacional que es el primer flujo que hay que determinar? Los ingresos por venta, muy bien. Y eso es una entrada de dinero o una salida. Una entrada. Entonces vamos a tener más ingresos por venta. Y ya les voy a explicar por qué es el primero que se tiene que determinar. Ese ingreso por venta, en economía, ¿cómo se resume? Ustedes lo estudiaron en economía. El P por Q, muy bien. P por Q, ¿sí? El famoso P por Q de economía, ¿sí? ¿De qué depende este P por Q? Del precio y la cantidad, sí, pero ¿qué determina ese precio y esa cantidad? La cantidad, el precio que yo puedo cobrar y la cantidad que puedo ofrecer. ¿De qué depende? Del modelo de mercado, ¿sí? Y ahí recuerdan que vimos competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia monopolística, etcétera, ¿sí? ¿Y saben de qué más depende ese P por Q? ¿Se acuerdan cuando vimos Unimark, Jumbo y Walmart y Líder? De la ventaja competitiva. Sí, no es lo mismo si mi ventaja competitiva es beneficio o si es costo. ¿Lo recuerdan o no? ¿Jóvenes? ¿Lo recuerdan? Lo vimos en la primera prueba, ¿sí?
Ok, este es el ingreso por venta. ¿Por qué es el primer flujo de caja que siempre hay que determinar? ¿Por cuál es la razón? Si yo determino el ingreso por venta, que es el famoso P por Q de economía, el Q es la demanda que quiero satisfacer. Este Q que está aquí, ¿es la demanda que quiero satisfacer o no? Si este ingreso por venta se resume como P por Q, Q son las cantidades que voy a producir y vender. ¿Es la demanda que quiero satisfacer? Sí. Para esa demanda que quiero satisfacer, ¿mide el nivel de actividad del proyecto? Mientras más se produce, más nivel de actividad tiene el proyecto, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, este Q es la demanda que quiero satisfacer. Para satisfacer esa demanda, y esta es la lógica que hay, ¿qué tengo que realizar? Por ahí lo plantearon. Para satisfacer esta demanda, este Q, tengo que invertir, ¿sí? Entonces, el Q, el ingreso por venta, que es el P por Q, y el Q es la demanda que quiero satisfacer, define las inversiones que tengo que realizar. Por eso, lo primero que tengo que determinar es el ingreso por venta, el P por Q. Entonces, en las inversiones, contablemente, ¿ustedes ya tuvieron el ramo de contabilidad? ¿Sí? ¿Solamente los civiles industriales tienen contabilidad? Ya, lo voy a explicar. Las inversiones contablemente se separan en activo fijo y en capital de trabajo. Capital de trabajo se abrevia como KT, ¿sí? K de capital, T de trabajo. El activo fijo se separa también en dos cuentas, en tangibles y en intangibles. ¿Ok? Se separa en tangible y en intangible. Y contablemente, el capital de trabajo se define como activo corriente menos pasivo corriente. Ya vamos a escarbar en eso, ya vamos a escarbar, no se preocupen si no está el detalle. A ver, activo fijo, tangible. Tangible significa corpóreo, visible. Por ejemplo, terrenos, maquinaria, equipo, instalaciones, construcciones. El hardware es tangible, ¿no? El hardware, ¿sí? El hardware también es tangible, ¿sí? Principalmente eso, ¿ok? Y están los intangibles. ¿Qué significa intangibles? Que no son corpóreos, no son visibles, no son palpables. Por ejemplo, las marcas, el software, ¿cómo? Todo lo que es intelectual, conocimiento, bases de datos, patentes, licencias, etc. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia entre el tangible e intangible? Ok. Esa es la inversión en activo fijo. Y otra inversión importante es la inversión en capital de trabajo, que más adelante les voy a conversar en detalle el capital de trabajo, porque es muy relevante estimar bien el capital de trabajo de un proyecto. Muchos proyectos fracasan porque hay una mala estimación de la inversión que tengo que realizar en capital de trabajo. ¿Ok? Les voy a hablar de eso en profundidad más adelante. Dime. ¿Cómo? Sí, es distinto capital humano. Sí, sí. Mira, ya vamos a hablar del capital de trabajo y ahí va a entender cómo el recurso humano va dentro del capital de trabajo, pero es bastante simple. Como en el fondo, el capital humano entra en el capital de trabajo vía el costo que tiene el capital humano. Sí, de esa forma entra en el capital de trabajo. ¿Ok? Ya. Consultas, hasta aquí. ¿No? Entonces, la inversión, de nuevo, el ingreso por venta, el primer flujo de caja del flujo de caja operacional, que es el famoso P por Q, determina el Q del proyecto. El Q del proyecto determina la demanda que quiero satisfacer. Para satisfacer esa demanda hay que realizar inversiones en activo fijo tangible e intangible y en capital de trabajo. Si determino las inversiones, ¿estoy determinando tecnología? Si determino las inversiones, ¿estoy determinando tecnología? Si determino la maquinaria, los equipos, las instalaciones, sí, el layout de la planta productiva, ¿estoy determinando tecnología o no? Estoy determinando tecnología.
Y como determino la tecnología del proyecto, se determina la estructura de costo del proyecto. Se determina la estructura de costo. Y esa es la lógica. Y esa es la lógica que hay detrás de todo esto. ¿Ok? Bueno, aquí está el ingreso por venta, el P por Q. ¿Sí? Para generar ese ingreso por venta, ya sabemos cuál es la lógica. Inversiones, tecnología, estructura de costo. Para producir ese ingreso por venta, ¿incurro en costos de producción? Para producir ese ingreso por venta, ¿se incurren en costos de producción? Sí, que son todos los costos de la cadena de valor, concepto que vimos en estrategia. ¿Sí? Los costos de producción en economía, ¿cómo se clasifican? Y esto lo saben, ustedes son amigos. En economía, ¿cómo se clasifican los costos? Fijo Variable y fijo. ¿Cuál es la diferencia entre el variable y el fijo? El variable depende del nivel de producción, el costo fijo no depende del nivel de producción. La luz está sala, ¿fija o variable? Por el hecho que estemos haciendo clase, se incurre en ese costo, ¿sí o no? La luz de los pasillos, que están prendidas independientes si hayan clase o no, ¿qué sería? Fijo, ¿sí? Ahí está la diferencia entre costo variable y costo fijo. Entonces tenemos menos costo variable, que se puede resumir, al igual que el ingreso por venta, en un costo variable unitario por Q. Se puede resumir en un costo variable unitario por Q. El costo variable de cada unidad de producto por la cantidad producida, ¿sí? Y tenemos menos los costos fijos, ¿sí? Menos los costos fijos, que no dependen del nivel de Q. Ok. Estamos construyendo el flujo de caja operacional, el que se genera por el giro, la explotación, la operación del proyecto. ¿Qué le pasa al activo fijo tangible por la operación del proyecto? ¿Qué le pasa a esta mesa por el hecho de que estemos haciendo clase? Pierde valor por el uso de obsolescencia. ¿Y esa pérdida de valor cómo se llama? Depreciación. ¿La depreciación es un costo del proyecto? ¿Que esta mesa esté perdiendo valor porque estamos haciendo clase? ¿Es un costo para la universidad? Es un costo, ¿sí? Por lo tanto, se considera como costo para efecto de calcular la utilidad bajo la cual pago el impuesto a la ganancia, ¿ya? Entonces tenemos menos la depreciación del activo fijo tangible. Se deprecia todo el activo fijo tangible, a excepción de ¿cuál? Los terrenos, porque ¿cuál es la vida útil de un terreno? Infinita, entonces no se deprecia. ¿Ok? Y generalmente los terrenos tienen pérdida de valor o tienen ganancia de valor. Tienen plusvalía generalmente los terrenos. Se instala una nueva línea al metro cerca de un terreno y el valor del terreno adquiere valor. ¿Sí? Ok. Menos la depreciación del activo fijo tangible. Se deprecian todos los activos fijos tangibles a excepción de los terrenos. ¿Ya? No se vayan a equivocar en eso. ¿Ya? Ok. Pierde valor. No, es que no se llama depreciación. Lo que se hace ahí, mira, no soy un experto en contabilidad, ¿ya? Pero lo que te puedo decir, lo que se hace ahí es que se hace una retasación técnica del activo fijo, ¿sí? Y ya voy a explicar cómo se reconoce la pérdida de valor. ¿Ya? Ok. Menos la depreciación del activo fijo tangible. El activo fijo intangible, como la base de datos, como las licencias, como las marcas, etcétera, ¿tienen pérdida de valor a través del tiempo por el uso de obsolescencia? Una base de datos, el email que tengo del contacto de la empresa cliente que tengo, el teléfono, ¿puede cambiar o no? A medida que pasa el tiempo, ¿ese contacto puede cambiar o no? Puede cambiar, entonces la base de datos puede tener una pérdida de valor. Y el otro día estuve conversando, estuve conversando con Michel Llorat. ¿Ubican a Michel Llorat? ¿Fue profesor de ustedes? Él hacía contabilidad aquí en la UAI, hasta hace poco. Michel Llorat es el ex director de Servicio de Impuestos Internos de Chile, ¿ok? En el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Michel me dijo que aquí Impuesto Interno comete un error, porque el activo fijo intangible, como la base de datos, el software, etcétera, las licencias tienen pérdida de valor a través del tiempo. Conceptualmente, si lo analizamos, tienen pérdida de valor. Pero Michel me comentó que el impuesto interno comete un error que no se sabe bien por qué, pero solamente permite depreciar, pero no se llama depreciar en el caso del activo fijo intangible, se llama amortizar, ¿ya? Porque es de un intangible, solamente permite depreciar, es decir, amortizar
solamente el activo intangible que se llama gasto de puesta en marcha. Los gastos de puesta en marcha de los proyectos, que son principalmente capacitaciones, que son publicidad, esos gastos puestos en marcha, el fisco chileno permite amortizarlo, igual que una depreciación lineal, a lo más en 6 años. ¿Ya? Le estoy contando la verdad, así es, ¿ok? Eso fue lo que me planteó Michel Llorat. Entonces, ¿qué vendría ahora? Menos, ¿qué cosa? ¿Qué vendría? Lo que les comenté. La amortización del activo fijo intangible, pero dentro de lo intangible, ¿cuáles son los que se pueden amortizar solamente? Los gastos puestos en marcha, ¿sí? Gastos de puesta en marcha. Y les di 2 ejemplos. ¿Cuáles eran los 2 ejemplos de los gastos puestos en marcha? Era publicidad y el otro era capacitación. ¿Sí? Esos son la constitución de la empresa. Ese es otro gasto puesto en marcha. ¿Sí? La constitución de la empresa. ¿Ok? Ya, menos la amortización del activo fijo intangible. Ok, dime. La patente, si tú tienes una licencia, te refieres, la patente a medida que pasa el tiempo también se va agotando, ¿verdad? No te escucho bien. No te escucho bien, disculpa. La patente de algo, sí, a medida que pasa el tiempo también va perdiendo valor, pero el fisco chileno no permite amortizarla. Y eso es lo que te mencioné, que Michelle me comentó de que era un error de impuesto interno. Solamente permite amortizar como una depreciación lineal los gastos puestos en marcha en un plazo máximo de 6 años. ¿Y qué gastos hemos puesto en marcha? Principalmente publicidad, capacitación y la constitución de la empresa. ¿Sí? Ok. Amortización del activo fijo e intangible. Hola, hola. Ya, ¿qué viene ahora, jóvenes? ¿Qué viene ahora? Profe, ¿Sí? ¿podría repetir los gastos de puesta en marcha? Dijo policía, capitalización y qué más. No, publicidad, capacitación. Entendía policía. No, publicidad y capacitación, principalmente. Ya, gracias. Ya. Ok. Amortización del activo fijo intangible. ¿Qué viene ahora, jóvenes? ¿Qué viene ahora? Muy bien. Un proyecto puede ser financiado en parte con deuda. ¿Sí? Miren, y esta es la lógica. Esta es la lógica. La deuda, como va a financiar parte de estas inversiones, que son activos, las inversiones son activos, como las inversiones son activos operacionales y la deuda financia parte de esos activos operacionales, el costo de la deuda pasa a ser un costo operacional del proyecto. ¿Se entendió o de nuevo? Como la deuda que yo pido en el banco financia estas inversiones, y las inversiones son activos operacionales. ¿Por qué operacionales? Activos que voy a utilizar para la operación del proyecto. Como la deuda financia activos operacionales, el costo de la deuda también pasa a ser un costo operacional del proyecto. ¿Y cuál es el costo de la deuda? ¿Los intereses o la amortización de la deuda? ¿Cuál es el costo de la deuda? ¿Los intereses o la amortización de la deuda? Los intereses. Entonces, se reconoce como un costo operacional los gastos financieros, que también se llaman menos intereses. Menos intereses. ¿Qué viene ahora? Ok. A veces los proyectos venden activos a lo largo de la vida útil del proyecto. Por ejemplo, un proyecto dure 10 años y en el año 5 tengo que reemplazar una máquina. ¿Por qué? Porque ya deja de funcionar bien o terminó su vida útil. Entonces, en el año 5, ¿qué hago? Vendo la máquina antigua y compro una nueva. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa en ese caso? Una parte sí y una parte no. ¿Sí? A ver, algunas veces los proyectos venden activos
una maquinaria, venden activo fijo durante la vida útil del proyecto. Por ejemplo, la venta de una máquina. La venta de la máquina, ¿a qué valor se realiza? A valor de mercado, ¿sí? Ese es el valor de venta de la máquina, a valor de mercado, ¿sí? Y ese valor de mercado puede ser mayor, igual o menor que el valor libro. Definiendo el valor libro, miren, el valor libro es en cuanto tengo registrado el valor de la máquina en los libros de contabilidad. Por eso se llama valor libro. El valor que tiene la máquina en los libros de contabilidad, que también es lo mismo que el valor contable. Y el valor libro, el valor contable, se define como el valor de adquisición de la máquina menos la depreciación acumulada. ¿Ok? ¿Ok? Ya, y se pueden dar tres situaciones: valor de mercado mayor, igual o menor que el valor libro. ¿Sí? Si el valor de mercado es mayor que el valor libro, se genera una ganancia por venta del activo fijo. Se genera una ganancia por venta del activo fijo. ¿Sí? Si yo estoy vendiendo el activo, si estoy vendiendo la máquina en un valor mayor que lo tengo reflejado en la máquina en los libros de contabilidad, estoy ganando una utilidad, ¿sí o no? Por eso se genera una ganancia. Y la ganancia sería igual al valor de mercado menos el valor libro. Ese es el valor de la ganancia. Si el valor de mercado es menor que el valor libro, ¿qué creen que se genera? Si vendo la máquina en un valor menor que el valor que tengo registrada la máquina en los libros de contabilidad, ¿qué se generaría? Una pérdida. Una pérdida por venta de activo fijo, que también sería igual al valor de mercado menos el valor libro. ¿Por qué la fórmula es la misma, jóvenes? Tanto en la ganancia como en la pérdida. Si el valor de mercado es mayor que el valor libro, esta diferencia, ¿cómo da? ¿Positiva o negativa? Positiva. Esta es positiva, y aquí, si el valor de mercado es menor que el valor libro, que es cuando hay una pérdida, ¿este valor cuánto me da? Me da negativo. ¿Sí o no? ¿Ok? Ya. Lo que sucede, si tengo una ganancia o si tengo una pérdida por la venta de un activo fijo, la empresa se está enriqueciendo o disminuyendo su riqueza. Y como se está enriqueciendo o disminuyendo su riqueza, esta ganancia o pérdida se tienen que reconocer antes del pago de impuesto a la ganancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que reconocer ahora? Más menos ganancia o pérdida por venta de activo fijo. ¿Sí? Solamente va la ganancia o la pérdida, que eso es lo que tributa. ¿Ok? ¿Y qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Viene menos la PEA. ¿Qué es la PEA? Me van a preguntar qué es la PEA. PEA significa pérdidas del ejercicio anterior. Pérdidas del ejercicio anterior. A ver, les voy a explicar con un ejemplo qué significa esto. Ah, no, todavía no voy a explicar el ejercicio, el ejemplo lo voy a explicar un poquito más adelante. A ver, ¿qué sucede, jóvenes? Miren, los proyectos generalmente tienen utilidades, ganancias, me refiero a ganancias, utilidades contables, ¿ya? Ganancias contables. Los proyectos tienen ganancias contables o utilidades contables a partir del año 1. No generalmente no es así, ¿sí? Por ejemplo, miren, ustedes conocen la clínica de la Universidad de los Andes, o ya han escuchado hablar de ella, ¿sí? La clínica de la Universidad de los Andes, los primeros 5 años de operación tuvieron utilidades contables negativas, ¿sí? Entonces los accionistas llamaron a la administración de la clínica y le preguntaron qué está pasando aquí, porque ¿cuándo vamos a recuperar la inversión o cuándo vamos a ver utilidades positivas? Y el directorio y la administración de la clínica le explicó a los accionistas de que el proyecto de la clínica Universidad de los Andes era un proyecto a largo plazo, o sea, en 20, 25, 30 años el proyecto es rentable, no antes. ¿Ok? Ya, entonces, los proyectos generalmente, los primeros años de operación, no tienen utilidades contables positivas.
Entonces, si no tienen utilidades contables positivas, ¿pagan un impuesto a las ganancias o no pagan impuesto a las ganancias? Si tienen pérdida, si la utilidad antes de impuesto es negativa, ¿pagan impuesto a las ganancias? No. Entonces, ¿qué hace el fisco chileno? ¿Qué permite el fisco chileno? Esa utilidad contable negativa del año 1 permite arrastrarla como un costo contable al año 2. ¿Ya? Permite arrastrarla como un costo contable al año 2 antes de impuesto. ¿Y qué pasa con la utilidad antes de impuesto del año 2? Por el hecho de arrastrar este costo contable del año 1 al año 2. La utilidad antes de impuesto del año 2, ¿aumenta o disminuye? Disminuye, ¿verdad? Disminuye. ¿Y qué sucede? ¿En el año 2 pago más o pago menos impuestos? ¿Cómo? Pago menos. Si la utilidad antes de impuesto del año 2 disminuye por arrastrar esta utilidad antes de impuesto negativa del año 1 al año 2, como la utilidad antes de impuesto del año 2 disminuye, pago menos impuesto en el año 2. Y ese es un mecanismo que implementó el fisco chileno y muchos países para fomentar la inversión. ¿Ok? Es un mecanismo del fisco chileno y muchos países para fomentar. No todos los países operan de la misma forma, pero la mayoría de los países tienen implementado eso. ¿Cómo se llama eso? Menos PA, pérdida del ejercicio anterior. ¿Ok? Con un ejemplo les voy a mostrar bien cómo se mueve la PA, para que la entiendan. Dime. Segundo, tercero, cuarto, quinto, pero sabes que cuando ya llevas muchos años, Impuesto Interno te visita y te dice, estás en un negocio que perpetuamente estás teniendo utilidades negativas, ¿cuál es el negocio? No, ¿cuál es el negocio? ¿Sí? En el fondo te revisan todos los estados financieros. ¿Sí? Ok. No está regulado cuántos años se puede arrastrar, no está regulado. Pero Impuesto Interno, si ya van 4 años, 5 años, 7 años, con pérdida acumulada negativa, Impuesto Interno te visita y te dice, aquí ya no hay negocio, o sea, paremos, ¿ok? Menos pérdida del ejercicio anterior. Y aquí está la utilidad antes de impuesto. UAI, utilidad antes de impuesto, ¿ok? UAI, la utilidad antes de impuesto. ¿Cómo se calcula esta utilidad ante impuesto? Más ingreso por venta para cada año, ¿verdad? Recuerden que estamos construyendo el flujo de caja de cada año. Más ingreso por venta de cada año, menos el costo variable de cada año, menos el costo fijo, menos la depreciación, menos la amortización, menos los intereses, más menos las ganancias o pérdidas por venta activo, menos pérdida del ejercicio anterior, utilidad ante impuesto. ¿Sí? Es la suma considerando el signo de todas las cuentas anteriores. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora, jóvenes? Calculé la utilidad ante impuesto. El impuesto, que en inglés se abrevia como tax, ¿sí? En inglés se abrevia como tax, esa es la tasa, eso significa tasa de impuesto, ¿ya? En Chile hoy día, ¿cuál es la tasa de impuesto? ¿Cuánto? 17, ponle 10 más. 27. Es el tax en Chile hoy día, el 27%, ¿sí? Ha ido aumentando progresivamente en los últimos años, o sea, hace algunos años atrás era un 15% y ya estamos en el 27%, ¿sí? Ha ido aumentando progresivamente la tasa de impuesto a la renta, que tiene que ver con toda esta política de bienestar social que está implementando el país ya en algunos gobiernos desde hace algunos gobiernos hasta ahora. Ahí tiene menos el impuesto. ¿Y qué vendría ahora, jóvenes? La utilidad después de impuesto. ¿Sí? Utilidad después de impuesto. ¿Ok? Jóvenes, les quiero hacer una consulta. Después de ver todo esto, ¿a qué se parece? ¿A qué se parece lo que hemos construido? Los que tuvieron contabilidad lo tienen que saber. ¿A qué se parece? Al estado de resultados. Sí, pero ¿saben qué? Hay una pequeña y gran diferencia a la vez. Hay una pequeña y gran diferencia a la vez. El estado de resultado, ¿bajo qué principio se construye? De vengamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el ingreso por venta se reconoce la venta, se reconoce cuando el hecho económico ocurre. O sea, si hoy día vendo 1 millón, reconozco la venta hoy día de 1 millón. Pero ¿qué sucede? Nosotros estamos construyendo un flujo de caja, movimientos de dinero. ¿Y qué sucede? Este millón que vendí hoy día, la venta se genera hoy día, la factura se genera hoy día, ese millón, si lo vendo al crédito a 30 días,
el flujo de caja considera el ingreso por venta en el día 30. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Ok? Esto es principio de flujo de caja, movimientos de dinero. El estado de resultado es principio de devengamiento. Se reconoce el hecho económico cuando ocurre, independiente que es un flujo de caja o no. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Señoritas? ¿Por allá? ¿Se entendió? ¿Señorita? ¿Se entendió? No, de nuevo. El estado de resultado, miren, si miramos esto, puede ser un estado de resultado, puede ser un flujo de caja. El estado de resultado se reconoce, se construye bajo el principio de devengamiento. ¿Qué significa? Se reconoce el hecho económico cuando ocurre. Si tú vendes 1 millón hoy día, el hecho económico ocurre hoy día, entonces se reconoce la venta hoy día de 1 millón en el ingreso por venta. Pero si tú vendes ese millón con un crédito al cliente a 30 días, ¿cuándo te entra el dinero a la caja? Como flujo de caja, ¿hoy día o en 30 días más? ¿Cuándo? En 30. Entonces el flujo de caja hoy día reconoce un ingreso de 0 y reconoce el ingreso del millón en 30 días más. Esa es la diferencia. Lo que estamos construyendo nosotros es un flujo de caja, ¿sí? No un estado de resultado. ¿Ok? ¿Ahora sí? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? Ok. Consultas, hasta aquí. Consultas, hasta aquí. ¿No? Ya. Dígame. Ahí se engancha como ahí después, se vengaría como el mismo día hoy, pero considerando como No, hoy día se devenga. Hoy día se devenga el millón de ventas. Y el estado de resultado reconoce la venta hoy día del millón. Y el flujo de caja, y en el balance se genera una cuenta, como vendiste el crédito, en el balance se genera una cuenta que se llama cuenta por cobrar de 1 millón. Y en 30 días más, esa cuenta por cobrar me la pagan, disminuye a 0 y ingresa el dinero a la caja. Y ahí está el flujo de caja del millón de venta. Sí, pero ahora se está, ahora, pero como considerando que esa plata es en 30 días más, considerando que no se costo, ¿no? ¿Cómo ese costo? Como considerando como, por ejemplo, 1 millón de pesos no es como 30 días más, pues, no. O igual se cobran unos 100 millones de pesos. No. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Te entendí, te entendí. No, lo que pasa es que, ¿cuánto es el dinero a la caja que te va a entrar en 30 días más? ¿Cuánto te va a entrar? ¿1 millón o te va a entrar otro valor? Lo que pasa es que si tú vendes a 30 días, generalmente no se cobra una tasa de interés por vender a 30 días. Entonces tú reconoces el millón en 30 días más. ¿Sí? Ahora, si tú le das un crédito al cliente y le dices te voy a cobrar un 2% mensual por el crédito, ahí se reconoce el millón más el 2%. Sí, pero ¿sabes? Generalmente eso no se hace. O sea, si vendo al crédito, cobro solamente el valor de la factura, que es 1 millón. ¿Ok? Dime. Entonces, si tengo el flujo de caja mensual, yo hago una venta de día, me van a pagar el mes siguiente, ¿Sí? coloco esa plata para el flujo de caja del mes siguiente. Sí. Hoy día en el flujo de caja va a 0. O sea, no. Nada. En el mes 1, ahí está el millón de ventas. ¿Sí? Ok. Ya. ¿Nos queda todavía con respecto al flujo de caja? Nos queda con respecto al flujo de caja. ¿Qué más les quería contar aquí? Todavía no terminamos con el flujo de caja operacional. ¿Se dan cuenta que este es el flujo de caja operacional? Porque el proyecto está operando, se generan las ventas, porque el proyecto esté operando, se generan los costos, porque el proyecto esté operando, se genera la pérdida de valor del activo fijo, etcétera. ¿Sí? Porque el proyecto esté operando, se pagan los intereses, etcétera. Este es el flujo de caja operacional. Porque el proyecto esté operando, se pagan impuestos, etcétera. El flujo de caja operacional. Pero ¿saben qué? Hay que realizar algunos ajustes. Estamos construyendo un flujo de caja, movimientos de dinero, entradas de dinero menos salidas de dinero. ¿Los ingresos son entradas de dinero? Sí. ¿Los costos son salidas de dinero? ¿La depreciación es una salida de dinero? Cuando esta mesa está perdiendo valor por el uso, ¿está saliendo dinero en alguna parte? No, ¿verdad? Entonces la depreciación no es una salida de dinero. Pero como es... no es una salida de dinero, pero ¿saben qué pasa? Como no es una salida de dinero y la consideré como un costo para efecto de calcular la utilidad ante impuestos, porque sí es un costo,
pero no es una salida de dinero. Como es un costo, lo tengo que considerarlo como un costo del proyecto para calcular la utilidad ante impuesto bajo la cual se paga el impuesto a la ganancia. Pero como no es una salida de dinero, esta depreciación no sale, no es una salida de dinero, no sale como flujo de caja del proyecto. Entonces, ¿qué hay que hacer después de impuesto? La depreciación hay que reversarla. ¿Por qué? Porque la depreciación no fue una salida de dinero. O sea, si aquí tuve, por ejemplo, menos 80, ¿estos menos 80 salieron de la caja del proyecto? No, y como estoy construyendo un flujo de caja, tengo que reversar más 80, por ejemplo, lo tengo que reversar. ¿Ok? Ok. Consulta. Ya, y esta es la típica consulta de prueba y examen. Si la depreciación se resta ante impuestos y se suma después de impuestos, ¿su efecto en el flujo de caja es nulo? Oh. ¿Cuál es el efecto? Bien, como la considero negativa ante impuestos, disminuye la utilidad ante impuestos. Entonces pago un menor monto de impuestos. Ese es el efecto de la depreciación en el flujo de caja. Un menor pago de impuestos. ¿Sí? El activo es el valor que pierde el activo por el uso o obsolescencia. No, el del año. Este es el flujo de caja del año 1, del año 2, del año 3, y la depreciación es la depreciación del año 1, del año 2, del año 3. ¿Sí? Ok. Sí, ya vamos a llegar a eso. ¿Sí? Cada monto se debería porque se supone que, claro, algo casi que continuo, o sea, todos los días. Sí, el flujo de caja es una función continua, sí, pero se aproxima a una función discreta para efecto práctico del cálculo del BAN. Sí, pero por ejemplo, el millón de pesos la depreciación se hace mensual, o año a año. Y si hubiera un flujo de caja mensual, lo harían. Ah, tendrías que llevarlo a mes. Y semanal también, ¿no? Tendría que Sí, a semanal, sí. Sí. ¿Te das cuenta que no hacerlo anual complica mucho la construcción del flujo de caja? Por eso, para efectos prácticos del cálculo del BAN, se utiliza la depreciación, el flujo de caja anual. ¿Sí? En la incubadora de negocios de la Chile, donde trabajé un tiempo, los proyectos, el flujo de caja lo construíamos a 3 años. Dado que los proyectos con mucha innovación y con mucha innovación no tenemos mucha historia para proyectar el futuro, entonces a lo más nos casábamos con 3 años de proyección. Y como eran 3 años, construíamos flujo de caja semestralmente. ¿Sí? Ahí tenía sentido hacerlo en periodos más cortos. ¿Ok? Ok, ¿qué más viene? La amortización del activo fijo intangible. Cuando la base de datos pierde valor, ¿está saliendo dinero de la base de datos? No, ¿verdad? Entonces, también es un costo del proyecto, pero no es una salida de dinero, se reversa. Más la amortización del activo fijo intangible. Ya, pero recuerden, ¿qué se puede amortizar? Solamente los gastos puestos en marcha, que son principalmente publicidad y capacitación. ¿Sí? ¿Y cómo se amortizan? Como una depreciación lineal para un plazo máximo de 6 años. ¿Sí? Eso se lo mencioné. Los intereses. Cuando pago los intereses, ¿sale dinero del proyecto? Sí. Esta ganancia o pérdidas por venta de activo fijo. Jóvenes, estamos construyendo un flujo de caja operacional. Vender activo fijo, vender una máquina que utilizo en mi proceso productivo, es el giro, es un giro, pero es el giro del proyecto, ¿no? No es el giro del proyecto. Entonces, esta ganancia o pérdidas por venta de activo fijo también se reversan después de impuestos y van menos más ganancia o pérdida por venta activo. Por venta activo fijo. Pero, se me olvidó tu nombre. Felipe, pero ¿sabes qué? Esta reversa no es porque no sea un flujo de caja. No estoy reversando la ganancia o las pérdidas porque no sea un movimiento de dinero. La estoy reversando solamente porque... ¿Por qué la estoy reversando? Jóvenes, a ver si van conmigo. ¿Por qué reversé la ganancia o pérdidas de venta de activo fijo?
No, no es por eso. Porque no tiene, estamos construyendo el flujo de caja operacional que tiene que ver con el giro, la operación, la explotación del negocio. No, no, estamos en el operacional todavía. Va a entrar después, sí. Jóvenes, estoy construyendo un flujo de caja operacional que tiene que ver con el giro, la operación, la explotación del proyecto. Vender una máquina que utilizo en mi proceso productivo, ¿es parte del giro del negocio? No. Entonces esta ganancia o pérdida que genera la venta de la máquina, que la reconozco ante impuestos porque tiene un efecto en los impuestos, la tengo que reversar. ¿Por qué? Porque esta ganancia o esta pérdida no es parte del giro, la operación, la explotación del proyecto. ¿Ok? Por eso se reversa. ¿Ya? Y por último, esta PA, jóvenes, les voy a explicar cómo funciona la PA, se lo voy a explicar en detalle. Esta PA que está aquí, que es una utilidad ante impuesto del año 1 negativa, que la arrastré contablemente como un costo contable antes de impuesto en el año 2, para así bajar la utilidad ante impuesto del año 2 y pagar menos impuestos, y así fomentar la inversión. Esta PA, ¿cuándo ocurre? La utilidad ante impuesto negativa, ¿cuándo ocurre? ¿En el año 1 o en el año 2? En el año 1, por lo tanto la PA es una utilidad ante impuesto negativa que se generó en el año 1, que se arrastra contablemente en el año 2. Pero es un movimiento de dinero en el año 2. ¿Cuándo salió la pérdida? ¿Cuándo se generó? ¿En el año 1 o en el año 2? En el 1. Entonces el flujo de caja de la pérdida se genera en el 1. Y es solamente un costo contable que se arrastra el año 2 sin ser una salida de dinero. ¿Y qué implica eso? Que se reversa después de impuestos. Porque no fue una salida de dinero. Se los voy a explicar en detalle cómo se mueve la PA con un ejemplo para que lo entiendan bien. Jóvenes, si la PA se resta ante impuestos y se reversa después de impuestos, ¿su efecto en el flujo de caja es nulo? No. ¿Cuál es el efecto? Menor pago de impuestos. ¿Sí? Es el efecto en el flujo de caja del arrastre de una pérdida del ejercicio anterior. ¿Ok? Ya. Y aquí tenemos el flujo de caja operacional. ¿Sí? Que es desde la utilidad después de impuestos, se reversa la depreciación, se reversa la amortización del activo fijo intangible, se reversan las ganancias o pérdidas por venta de activo fijo, se reversa la PA y tenemos flujo de caja operacional. ¿Ok? Consultas. Consultas. ¿No? Ese es el flujo de caja operacional. ¿Tienen alguna duda? No, si tú tienes una utilidad ante impuesto positiva en el año, pagas impuesto. ¿Lo puedo explicar cuando veamos el ejemplo? ¿Ya? Es que no existe, ¿Cuándo esta PA? ¿Cuándo se origina? ¿Cuándo se origina esta PA? Suponte que la utilidad ante impuesto del año 1, fue menos 20. ¿Ahí tienes ganancia o tienes pérdida? Tienes pérdida. ¿Pagas impuestos si tienes una pérdida de menos 20 en el año 1? Si no te estás enriqueciendo, no tengo sobre qué pagar un impuesto, no pago impuestos y la utilidad después de impuestos va a quedar en menos 20. Menos 20 más menos 0 va a quedar en menos 20. Esos menos 20 se arrastran como una PA al año 2. ¿Al año 2 de cuánto? De menos 20. Pero si tú tienes una utilidad en el año 1 de más 20, pagas impuestos. Y no se arrastra en la ganancia. Se arrastra solamente si hay pérdida. Solamente si hay pérdida se arrastra. Si hay ganancia no se arrastra. Si hay ganancia, ¿cuál es el costo de la ganancia? Es que tengo que pagar un impuesto a las ganancias, que es el 27%, que es el tax. ¿Ya? Ok, consulta jóvenes. ¿No? ¿No? Ok. ¿Qué más les quería contar? Este es el flujo de caja de capitales. Veamos el flujo de caja, este es el flujo de caja operacional. Veamos el flujo de caja de capitales. El flujo de caja de capitales. Para poder operar, para poder vender, para poder producir y generar venta y generar costos y generar todo este flujo de caja operacional, requiero realizar inversiones, que ya las vimos, ¿no recuerdan? La inversión en activo
fijo, tangible e intangible, y las inversiones en capital de trabajo. ¿Sí? Las inversiones, como sustentan la operación del proyecto, son parte del flujo de caja de capitales. El flujo de caja de capitales sustenta la operación del proyecto, por lo tanto las inversiones son parte del flujo de caja de capitales. Estas inversiones se pueden financiar con préstamos, ¿sí? Estas inversiones se pueden financiar con préstamos, por lo tanto el préstamo también sustenta la operación del proyecto y también sería parte del flujo de caja de capitales. Partamos, ¿cuál sería? Primero, se lo mencioné, ¿cuál sería un flujo de caja de capitales, Felipe? Inversión. La inversión, acá está, menos la inversión, en activo fijo, y vimos que el activo fijo se separaba en tangible e intangible. ¿Qué otra inversión? Jóvenes, ¿qué otra inversión? Bien, menos la inversión en capital de trabajo. Ok, menos la inversión en capital de trabajo. ¿Qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría? A ver. ¿Sí? No, aquí está la inversión en activos. A ver. Ouch. Aquí abajo lo voy a mostrar. Aquí tengo la inversión en activos. ¿Y cómo financio los activos? ¿Cómo se llama? Lo que financia los activos, ¿cómo se llama? El pasivo, que puede ser deuda. Y lo otro es capital propio. ¿Sí o no? ¿Ok? Esta inversión que está aquí, inversión en activo fijo, tangible, intangible y capital de trabajo, es todo esto que está aquí. Esa es la inversión total. ¿Ok? Ya. ¿Cómo puedo financiar esta inversión total? Aquí veanlo. Con deuda. Cuando pido el préstamo me ingresa al bolsillo o me sale del bolsillo? Me entra, ¿verdad? Cuando pido el préstamo, me entra el dinero al bolsillo. Más, entonces positivo, más el préstamo. Más el préstamo. ¿Y qué más vendría? ¿Y el préstamo qué obligación me genera? Pagar cuotas. Bien. ¿Y la cuota en qué estaba separada? Ya, esta es materia de la prueba reciente. ¿Y la cuota estaba separada en amortización? Intereses. ¿Los intereses los consideramos ya o no? Lo consideramos como un costo operacional. ¿Por qué? Porque el préstamo financia activos operacionales, por lo tanto el costo del préstamo es un costo operacional del proyecto. ¿Qué me faltaría entonces? La amortización. La amortización es una entrada de dinero o una salida de dinero. Salida, entonces iría menos la amortización. Tengan cuidado, esta amortización es la amortización del préstamo. Que no es lo mismo, jóvenes, que no es lo mismo que esta amortización del activo fijo intangible. ¿Qué representa esta amortización del activo fijo intangible? ¿Qué representa? La pérdida de valor del activo fijo intangible por el uso o obsolescencia del proyecto. ¿Sí? Esta amortización del préstamo, ¿qué representa? Es parte de la cuota, sí, pero ¿qué representa? ¿Qué es la amortización? Los intereses son el costo del préstamo. ¿La amortización qué es? La evolución del capital que me prestó el banco. ¿Sí? Esa es la amortización. Ya. Y aquí viene algo muy importante. Ya voy a llegar a eso, Felipe. El proyecto en el año N. Recuerden que estamos construyendo el flujo de caja. ¿Desde cuándo construimos el flujo de caja? ¿Desde 0 hasta cuándo? Hasta N. 0, que es cuando invierto. Hoy día invierto para empezar a operar el proyecto. Y en N, cuando el último instante del horizonte de evaluación de la función del BAN. ¿Sí? En T igual N, el proyecto generalmente tiene un valor económico. En T igual N, el proyecto tiene un valor económico. En el último año que estoy construyendo el flujo de caja. Ese valor económico se puede originar por dos cosas. Se puede originar o porque termina el proyecto en T igual N, ¿sí? Supongamos un proyecto minero
que la mina tiene una capacidad de operación de producción de 10 años, construye un flujo de caja 10 años, entonces en el año 10, como se acaba el mineral, también termina el proyecto. ¿Se entiende eso? Ya, si termina el proyecto en el año 10, ¿qué puedo hacer con los activos? La maquinaria, las instalaciones, la chatarra que hay, etcétera. ¿Qué puedo hacer con todo eso? Se puede vender a valores de mercado. Entonces, el proyecto en T igual N tiene un valor, que es el valor de venta de los activos. ¿Sí? Ahora, supongamos que la mina ya no se acaba el mineral en el año 10. No se acaba el mineral en el año 10. Sino que tiene una capacidad de producción de 20 años. Pero por confianza en las cifras, puedo pronosticar el flujo de caja solamente hasta el año 10. Un flujo de caja, el flujo de caja que siempre tengo que pronosticar para un proyecto tiene que ser un flujo de caja confiable. No tiene sentido pronosticar un flujo de caja debajo del cual no tengo confianza en que se va a dar. ¿Sí? Supongamos que en el año 10, que es el horizonte de tiempo en que el flujo de caja, que el pronóstico del flujo de caja es confiable, pero la mina tiene una capacidad de producción de 10 años más. En ese caso, como la mina en el año 10 tiene una capacidad de seguir generando flujos de caja del año 11 hasta el año 20, la mina en el año 10 tiene un valor económico, que es lo que se llama un valor de continuidad. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí? O sea, los proyectos en el año N tienen un valor económico, ya sea porque termina el proyecto y se venden los activos, o porque el proyecto tiene una capacidad de seguir generando flujos de caja desde el año 11 en el futuro. ¿Sí? Que es el caso de la mina, que pronostico el flujo de caja 10 años, pero la mina tiene una capacidad de producción de 20 años. Entonces, en el año 10, que hasta cuando termino de construir el flujo de caja, y con ese flujo de caja calculo el VAN, en el año 10 tengo que conocer un valor económico que tiene la mina que represente la generación de flujos de caja del año 11 hasta el año 20. ¿Sí? Ok. Por esas dos razones se genera un valor económico que se llama valor residual. El valor económico del proyecto en T igual N, que se origina por las dos cosas que les mencioné, se llama valor residual. ¿Ya? Y como lo vieron, tendríamos el valor residual del activo fijo, ¿sí? Y el capital de trabajo, que también es otro activo, también tiene un valor residual, pero sí, el nombre que yo no sé por qué le pusieron este nombre, pero el valor residual del capital de trabajo se llama recuperación del capital de trabajo. Se llama recuperación del capital de trabajo. ¿Ok? Se llama recuperación del capital de trabajo. Y estos dos son el valor residual del proyecto. Y esos dos son el valor residual del proyecto. Y ahí tenemos el flujo de caja de capitales. Ahí tenemos flujo de caja de capitales. Y por último, el flujo de caja privado. ¿A qué sería igual? A ver si me siguieron la lógica. Por último, el flujo de caja. Sería la suma del flujo de caja operacional más el flujo de caja de capitales. ¿Ok? Felipe me hizo una pregunta. ¿Y dónde está el aporte del capital propio? ¿Sí? ¿Dónde está el aporte del capital propio que hace el accionista? Ya lo voy a explicar. Lo vamos a ver en el segundo módulo. ¿Ok? Consultas. ¿Tienen alguna consulta? Ya. Este es el flujo de caja. Este es el flujo de caja de un proyecto completo. ¿Ok? Hay algunas consideraciones importantes. Hay algunas consideraciones importantes que aún no las vemos, que las vamos a ver en el segundo módulo. ¿Ya? Algo importante que les tengo que explicar en el segundo módulo, el ejemplo de la PA, para que vean cómo se mueve bien la PA en el flujo caja de un proyecto. ¿Ya? Eso. Dígame. Sí, esa es una aproximación. Decir que el valor económico del proyecto de la mina en el año 10 es el valor de venta de la mina, el valor de mercado de la mina en el año 10. Ese es una alternativa. No es la única forma de calcular el valor residual. Hay distintas metodologías. Las vamos a ver en clase. ¿Sí? Ya, jóvenes. Estamos en el break. ¿Vamos al break?
Jóvenes, en sus casas, ¿alguna consulta? Bien, profe. No, todo bien. ¿Todo bien? O quizás después a la vuelta no me quedó un poco claro lo de los valor residual de los activos fijos. Ya, lo voy a explicar de nuevo. ¿Ok? Clemente, ¿alguna consulta? No, profe, todo perfecto. Muchas gracias. Ya. Hay que parar la... Oh, se movió la... Lo estoy pensando. ¿Ahí está? Ya, jóvenes, buenas tardes. En sus casas, buenas tardes, ¿están por ahí? Sí, profe. Hola, profe. Ya. A ver. A ver. ¿El flujo de caja operacional se entendió completo? ¿Sí? Ya. ¿Quedaron dudas acá? ¿Sí? A ver. Voy a borrar todo lo de la vaca. Pucha, no quiero borrar todo. Que... A ver. A ver, ¿estoy grabando? Sí, estoy grabando. El flujo de caja se construye desde cero, que es cuando parte el proyecto, hasta N, que es el horizonte de evaluación del proyecto. ¿Qué es el N? ¿Qué es el N? ¿Qué es el N? Pero la cantidad de periodos para los cuales yo construyo el flujo de caja, que no necesariamente coincide con el término del proyecto. ¿Sí? La mina Codelco Chuquicamata subterránea tiene una capacidad de producción de 50 años, pero es imposible construir un flujo de caja confiable a 50 años y ese proyecto, el flujo de caja se construyó a 15 años. ¿Ok? Ese es el N. No necesariamente el N tiene que coincidir con el término del proyecto. ¿Ya? El flujo de caja operacional, todo lo que vimos aquí, todo lo que vimos acá, y el flujo de caja de capitales, que es el que está acá, sustenta este flujo de caja operacional. O sea, sustenta los ingresos, los costos, la depreciación, etc. Para poder operar y generar el flujo de caja operacional, requiero realizar inversiones. ¿Sí? Las inversiones, sale dinero de mi bolsillo, sale dinero de mi bolsillo e invierto en activos. Contablemente las inversiones se llaman activos. ¿En qué invierto? Negativo, menos inversión en activos fijos, tangibles, intangibles. Ya vimos lo que eran cada uno de ellos, ya lo conversamos. Y la otra inversión se llama capital de trabajo. Ya les voy a contar lo que se llama, de qué se trata el capital de trabajo, pero es otro activo. ¿Ok? Parte de estas inversiones se pueden financiar con un préstamo. Y el préstamo me ingresa al bolsillo. ¿Sí? Como el préstamo me financia las inversiones, el préstamo también sustenta la operación del proyecto. Por lo tanto, también es un flujo de caja de capitales. Y este préstamo que me entra al bolsillo implica el pago de una cuota futura. No conozco algún banco que no me cobre la cuota futura. ¿Ok? Y la cuota está separada en intereses y amortización. Los intereses, como son el costo del préstamo, y el préstamo financia activos operacionales, el costo del préstamo pasa a ser un costo operacional y por eso lo consideramos como un costo operacional del proyecto en el flujo de caja operacional antes de impuestos. ¿Sí? Y me falta la otra parte de la cuota, que es la amortización del préstamo. ¿De dónde sale lo que yo pago de intereses anualmente y lo que yo pago de amortización anualmente? ¿De dónde sale? De la tabla de pago del préstamo. ¿Sí? La tabla de pago del préstamo me entrega los intereses anuales y la amortización anual. Ya. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. ¿Qué sucede?
en el año N, que es a cuántos años estoy construyendo el flujo de caja del proyecto, el proyecto, cuando yo termino de construir el flujo de caja con el cual yo calculo el MAN, el proyecto no necesariamente tiene un valor económico nulo. Puede tener un valor económico, y generalmente lo tiene, ¿ya? Y generalmente lo tiene. Ese valor económico se llama valor residual. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se llama valor residual? Porque el valor que tiene el proyecto en el último instante del horizonte de evaluación, en T igual a N, por eso se llama valor residual, ¿ok? Ese valor económico se puede originar por dos cosas. Supongamos que en N termina el proyecto, justo en N, en el año 10, termina el proyecto. ¿Qué puedo hacer con los activos del proyecto? Los puedo vender a valores de mercado. Entonces, una de las razones por la cual se genera ese valor económico, que es el valor residual, es porque puedo vender los activos, ¿sí? Entonces, el valor residual del activo fijo, ¿qué sería? Sería el valor de mercado del activo fijo en el año 10, y la recuperación del capital de trabajo sería el valor del capital de trabajo en el año 10. ¿Sí? Otra razón por la cual existe el valor económico o valor residual en el año 10 es porque quizás el proyecto no termina en el año 10 y tiene una capacidad de seguir generando flujos de caja desde el año 11 en adelante. ¿Sí? Entonces, yo también tengo que reconocer en la evaluación del proyecto esa capacidad que tiene el proyecto en el año 10 de seguir generando flujos de caja. Y eso también es el valor económico del proyecto en el año 10, que también se llama valor residual. Se lo voy a enseñar, Ya, ahí hay una problemática. Hay que determinar un flujo de caja representativo del año 11 en adelante. Pero lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ya, ¿se entendió ahora o no? ¿Sí? Ok. Y eso, y el valor residual del activo fijo, más el valor residual del capital de trabajo, que es la recuperación de capital de trabajo, es el valor residual del proyecto como un todo, que es el valor económico del proyecto en T igual N. Solo en T igual N. Solo en T igual N. ¿Sí? Ok. Consultas. ¿No? Comentarios importantes a este flujo de caja. Comentarios importantes. Primero, ¿qué creen? ¿Este flujo de caja es con IVA o sin IVA? Muy bien, sin IVA, ¿por qué? Sí, ya, está bien, pero esa no es la principal razón. Miren, las ventas que genera un proyecto, ¿son con IVA o no? Las ventas, cuando una empresa ¿vende con IVA o no? Vende con IVA. Los costos de la empresa, ya, y se genera un IVA ventas. ¿Sí? Se genera un IVA ventas, que es un IVA que recauda la empresa por sus ventas. ¿Sí? Los costos son con IVA, ¿no? No todos, pero la mayoría son con IVA. Los costos también son con IVA. Y la empresa paga por sus compras, paga IVA. Y tiene un IVA compras. ¿Qué sucede a final de mes? ¿Qué hace la empresa con ese IVA? Al IVA venta, lo que recauda de IVA por las ventas, menos el IVA que paga por las compras, ese delta, el IVA, un IVA neto, llamémosle, que el IVA venta menos el IVA compras. ¿Qué hace la empresa con ese IVA? Se lo pasa al fisco. Se lo pasa al fisco a final de mes. ¿Por qué? Porque le pertenece al fisco. ¿Sí? Es un impuesto que cobra el fisco, es un impuesto al valor agregado que cobra el fisco. Por lo tanto, ¿la empresa es dueña de ese IVA o no le pertenece? No le pertenece, No le solo lo pertenece. recauda. Te va generando un crédito para más adelante. ¿Sí? Entonces el IVA ventas, supongamos que recaudé 100 de IVA por las ventas y pagué 80 de IVA por las compras. ¿Cuánto sería el neto entre el IVA venta y el IVA compra? Serían 20, ¿verdad? ¿Y qué hago con esos 20 a fin de mes? Se los pago al fisco, ¿sí? Porque el fisco es el dueño de ese IVA, ¿sí? El Estado es el dueño de ese IVA. Entonces, la empresa ¿es dueña del IVA? No es dueña del IVA. El IVA no le pertenece. La empresa es solamente un intermediario de IVA entre los consumidores y el fisco. ¿Ya? ¿Qué implicancias tiene eso en el flujo de caja? Que todo este flujo de caja que está aquí, que hemos visto, es sin IVA.
¿Por qué? Porque el IVA no le pertenece al proyecto. El proyecto es solamente un intermediario de IVA. ¿Ok? Ya. Segundo, este es el flujo de caja privado. Segundo, este es el flujo de caja privado. ¿Qué significa flujo de caja privado? ¿Lo recuerdan cuando vimos evaluación privada de proyecto y evaluación social? Solo es lo aspecto económico. No, las dos son evaluaciones económicas. La evaluación privada y la evaluación social son evaluaciones económicas. ¿Cuál era bien, ¿cuál era la diferencia, jóvenes? ¿Cuál es la diferencia entre la evaluación privada y la evaluación social? Bien, la evaluación privada de proyecto determina la variación de riqueza que genera el proyecto a un agente económico individual, que generalmente es el dueño. ¿Sí? Que generalmente es el dueño. Entonces, la evaluación privada de proyecto mide la variación de riqueza del dueño del proyecto. ¿Sí? Y la evaluación social, ¿qué mide? La variación de riqueza ¿de quién? De todos los involucrados en el proyecto, es decir, del país. El impacto que tiene en el bienestar económico del país, el proyecto. ¿Sí? Esa es la diferencia. Esto es flujo de caja privado, o sea, es el flujo de caja que se considera para la evaluación privada del proyecto. Es decir, es el flujo de caja de los dueños del proyecto. ¿Sí? Es el flujo de caja de los dueños del proyecto. Este flujo de caja, ¿a qué precio se valora? Recuerden la diferencia entre evaluación privada y evaluación social. ¿A qué precio se valora este flujo de caja? Los ingresos por venta, ¿a qué precio se valoran? ¿Dónde se venden los bienes y servicios? Las empresas, que son las dueñas de los proyectos, ¿dónde venden los bienes y servicios? En el mercado, ¿qué precio? A precio de mercado. Los costos de las materias primas, ¿dónde se compran las materias primas del proyecto? En el mercado, a precios de mercado. Por lo tanto, este flujo de caja se valoriza a precios de mercado. ¿Ok? Se valoriza a precios de mercado. ¿Por qué? Porque es un flujo de caja privado. En la evaluación social de proyecto, el flujo de caja es otro, no este mismo. Es similar, pero no este mismo. En la evaluación social de proyecto es similar, pero no este mismo, y no se valoriza a precios de mercado, sino que se valoriza a precios sociales. ¿Ya? Ese tema lo vamos a ver al final del semestre. Por ahora estamos viendo solamente flujo de caja privado, que tiene por objetivo evaluar privadamente el proyecto, es decir, el impacto que tiene el proyecto en la riqueza del inversionista privado. ¿Cómo se valoriza? A precio de mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mercado es el que determina la valorización de los ingresos por venta que le genera el proyecto al inversionista privado y sus costos. ¿Ok? Consulta, hasta ahí, jóvenes. Consulta, hasta ahí. ¿No? Algo importante. Y aquí, ¿saben? Quizás lo más importante de todo lo que les he dicho hasta ahora. Este flujo de caja tiene que ser un flujo de caja relevante. ¿Qué significa relevante? Que tiene que ser verdaderamente atribuible al proyecto. Eso significa relevante. Y esto ya lo conversamos en la primera prueba y le hicimos bastante hincapié y les di un ejemplo hasta del puerto Antofagasta. No sé si lo recuerdan. ¿Cómo se determina el flujo de caja relevante de un proyecto? Flujo relevante significa verdaderamente atribuible al proyecto. Eso significa flujo de caja relevante. Verdaderamente atribuible al proyecto. ¿Cómo se determina? Esto lo saben. ¿Utilización óptima? Optimizada. No, pero es más que eso, es más que eso. Clemente, dime. Profe, yo no he hablado, pero creo que esa es la respuesta. Sería el flujo de caja de la situación con proyecto menos flujo de caja de la situación sin proyecto optimizado. Muy bien, muy bien. Recuerden, ¿se acuerdan que la técnica que estamos estudiando en este curso para formular y evaluar proyectos se llama la técnica costo-beneficio? ¿Sí? Y recuerdan que la técnica costo-beneficio, los costos y beneficios tenían que ser identificables, medibles y valorables. ¿Lo recuerdan? Ya, ¿qué significaba identificable? Identificable significaba relevante o verdaderamente atribuible al proyecto. ¿Sí? Y yo les conté de que Ernesto Fontaine, un profesor de la Universidad Católica, creó una metodología para determinar los beneficios y costos relevantes de un proyecto, que era comparar la situación con proyecto versus la situación sin proyecto. Es decir, se construye el flujo de caja de la situación con proyecto, se construye el flujo de caja de la situación sin proyecto, y la situación sin proyecto no es la situación actual, sino que es la situación actual optimizada. ¿Sí?
Y el flujo de caja relevante, o los beneficios y costos relevantes del proyecto, es el delta entre el con proyecto y el sin proyecto. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? Implica que el flujo de caja relevante de un proyecto son deltas. Delta ingreso, delta costo, delta utilidad, delta tax, delta utilidad después de impuestos. Son todos deltas. Delta inversiones, delta préstamo, delta valor residual, delta flujo de caja de capitales, delta flujo de caja privado. Es un flujo de caja incremental. ¿Sí? Es el con proyecto menos el sin proyecto. ¿Sí? Ok. A ver, y eso tiene su implicancia. Eso tiene su implicancia. Si el proyecto es creación de empresa, si el proyecto es creación de empresa, y esto ya lo hemos conversado, pero lo estamos repasando. Si es creación de empresa, el flujo de caja de la situación sin proyecto, ¿cuánto vale? Si la empresa aún no ha sido creada. De nuevo, cero. Muy bien, cero. Entonces, si el flujo de caja de la situación sin proyecto vale cero, ¿son deltas o es solamente el flujo de caja del con proyecto el relevante? Sería, a ver, veámoslo acá. El delta, ¿qué sería el delta? Flujo de caja, situación con proyecto, menos flujo de caja, situación sin proyecto. ¿Sí? Si es creación de empresa, ¿cuánto vale el flujo de caja de la situación sin proyecto si la empresa aún no ha sido creada? Cero, ¿verdad? Por lo tanto, si es creación de empresa, el flujo de caja, ¿qué sería solamente? Sería el flujo de caja del con proyecto. ¿Sí? Ahora, si es un proyecto de una empresa que ya está en funcionamiento, ¿habría situación sin proyecto? Habría situación sin proyecto. ¿Y ahí qué sería? Ahí sería un delta. ¿Sí? Ok, ¿qué les quiero decir con esto? Hay dos tipos de ejercicio de construcción de flujo de caja. Creación de empresa y el de un proyecto de una empresa que ya está en funcionamiento. Cuando es de creación de empresa no son deltas, cuando es una empresa que está en funcionamiento, ahí son deltas. Con Camila van a hacer los dos ejercicios, uno sin delta y uno con delta. ¿Ok? ¿Jóvenes? ¿Vamos? ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. Esto es relevante, lo que les acabo de explicar es relevante. ¿Ok? ¿Cuándo es un delta y cuándo no es un delta? En eso tienen que tener cuidado. A veces en las pruebas preguntamos sin delta y a veces preguntamos con delta, así que pueden pasar las dos cosas. ¿Ok? Eso. ¿Qué más? ¿Qué más les quería comentar? Ah, lo que me preguntó Felipe. Felipe me dijo que aquí no está el aporte que hace el accionista. ¿Sí? Aquí no está el aporte que hace el accionista. Pero, ¿saben? Eso decanta por sí solo. Decanta por sí solo. Miren. Decanta por sí solo. Supongamos que estamos en T igual 0. En T igual 0. ¿Cuál sería el flujo de... A ver, ¿hay un flujo de caja operacional en T igual 0? 0 significa ahora. 0 significa ahora y el comienzo del proyecto. ¿Hay algún flujo en T igual 0? ¿Hay ventas? ¿No hay ventas todavía? ¿Sí o no? Las ventas son al final del año 1. ¿Sí? ¿Qué flujos tendríamos en T igual 0? Bien, menos la inversión. Y supongamos que la inversión son menos 100. Supongamos que la inversión en activos. La inversión en activos son menos 100. ¿Cómo se puede financiar parte de esta inversión, jóvenes? ¿Con un préstamo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Y supongamos que el préstamo son más 40. ¿Cuánto me daría el flujo de caja en T igual 0? Este es el flujo de caja de capitales, ¿verdad? ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto me daría el neto? Menos 60. ¿Qué significan eso? A ver, menos 60. Si es signo negativo, ¿es una entrada o salida de dinero?
Salida de dinero. ¿De cuánto? De 60. ¿De quién están saliendo esos 60? Del bolsillo del accionista. Por lo tanto, este flujo de caja, ¿quién está poniendo estos 60? ¿De quién están saliendo estos 60? Del bolsillo del accionista. Porque miren, salen 60 del bolsillo del accionista, más los 40 del préstamo. ¿Tengo los 100 para el total de activos? Tengo los 100. Entonces, estos menos 60 quiere decir que del bolsillo del accionista están saliendo 60. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el flujo de caja que yo les enseñé es el flujo de caja del accionista. Es el bolsillo del accionista. O sea, la última línea, el flujo de caja neto de T igual 0 del año 1, del año 2, del año 3, es cómo se mueve el bolsillo del accionista. ¿Se entendió eso, jóvenes? Es cómo se mueve el bolsillo del accionista. Miren, supongamos que en T igual 1, el flujo de caja neto es más 20. ¿Qué significa? ¿Qué significa ese más 20? Supongan que el flujo de caja del año 1 es más 20, el neto. La suma de todo lo operacional más todo el flujo de caja de capitales, el neto me da más 20. ¿Qué significa? Que al bolsillo del accionista le ingresan 20 debido al proyecto. ¿Sí? Este es el flujo de caja del accionista. El flujo de caja es el bolsillo del accionista. Felipe, ¿te quedó claro por qué ya no va el aporte del accionista? Ok. Por lo tanto, jóvenes, si este es el flujo de caja del accionista, a ver, ¿para qué estamos construyendo el van? ¿Para qué estamos construyendo? Disculpe, ¿para qué estamos construyendo el flujo de caja? Para el van, ¿verdad? El van, sumatoria de T igual 0 hasta N del flujo de caja sub T dividido por 1 más R elevado a T. Si el flujo de caja es el del accionista, el bolsillo del accionista, este R tiene que ser el costo de oportunidad de ¿quién? ¿Cuál es la inversión que estoy evaluando? ¿Los 100 o los menos 60? Si el flujo de caja es el del accionista, ya sabemos, esta línea de acá, menos 60 en 0, más 20 en 1, etcétera, etcétera, y así se recalcula el MAN. Si el flujo de caja es el del accionista, este flujo que está aquí, el R, tiene que ser el costo de oportunidad de ¿quién? ¿Cuál es la inversión que estamos evaluando? ¿Los menos 100 o los menos 60? Los 60, por lo tanto, la tasa de descuento tiene que ser el costo de oportunidad de ¿quién? ¿De los activos o de la inversión que hace el accionista? El accionista, ¿sí? Entonces este es el costo de oportunidad del accionista. El flujo de caja es el del accionista, la tasa de descuento, el costo de oportunidad similar al riesgo del accionista, y el VAN, ¿de quién sería? El VAN que mido, sería la variación de riqueza ¿de quién? Del accionista. ¿Cuánto más rico se hace el accionista debido al proyecto? Esta es la metodología que enseñamos en este curso para formular y evaluar proyectos, desde la perspectiva del accionista. Hay otra perspectiva que es desde la empresa, ¿ya? Que tiene algunas variaciones a lo que yo les enseño hoy día. Eso se lo voy a explicar a final del semestre. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre evaluar desde la empresa versus evaluar desde el accionista? Tiene algunas variaciones, eso lo voy a explicar a final del semestre. ¿Ya? Ok. ¿Consultas? ¿No? ¿En sus casas alguna consulta? ¿Jóvenes? ¿En sus Oye, casas profe. alguna consulta? Profe, Dígame. lo que yo no entendí, ¿por qué sería el costo de oportunidad del accionista sería los menos 60? ¿Por qué sería el flujo de capitales? A ver. A ver si me entienden esto. Año, flujo de caja operacional, flujo de caja de capitales, flujo de caja privado. Año 0, 1, 2, hasta ahí.
En el año 0, ¿cuánto vale el flujo de caja operacional? Jóvenes, vayan conmigo. 0. Y supongamos que el flujo de caja operacional aquí es 20 y aquí es 30. Positivo. El flujo de caja de capitales, como lo vimos, ¿cuánto era? Era, supongamos, menos 30. Y aquí es 0 y es 0. ¿Cuánto me daría el flujo de caja privado? En 0, ¿cuánto sería? Menos 30 en 1, más 20, más 30. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría el VAN? ¿Cómo me quedaría el VAN? Menos 30, la inversión en 0, ¿sí? Más 20 dividido por 1 más 0, ¿sí o no? Más 1 más 0 al cuadrado, ¿sí? Ok. Esta inversión, disculpen. Este flujo de caja que está aquí, ¿es el bolsillo de quién? Jóvenes, esto es más, menos 30. ¿Qué significan estos menos 30? Que sale del accionista. Bien, que del bolsillo del accionista salen 30 pesos. Esto más 20 significa que le ingresan 20 pesos y esto más 30 significa que le entran 30 pesos. Por lo tanto, este flujo que está aquí, es el bolsillo del accionista. Por lo tanto, la tasa de descuento, estos 30, esta es la inversión que realiza ¿quién? El accionista, ustedes me lo dijeron. Por lo tanto, el costo de oportunidad que le exijo al proyecto son con respecto a esos 30. Por lo tanto, el costo de oportunidad del ERE, ¿el costo de oportunidad de quién? Del accionista. De invertir estos 30 en otra alternativa. ¿Pero quién está invirtiendo los 30? El accionista. Por lo tanto, este ERE es el costo de oportunidad del accionista. ¿Sí? Por lo tanto, el VAN sería la variación de riqueza ¿de quién? Del accionista. ¿Quedó claro o no? Sí, profe. ¿Sí? Ok, ya. Sí. El ERE tiene que ver con esta inversión. Sí. Ya, eso. Consultas. El flujo de caja que les enseñé, ¿proyecto puro o proyecto financiado? Financiado porque hay un préstamo. Está el préstamo, los intereses y la amortización. ¿Qué diferencia tiene con el proyecto puro? Si es proyecto puro, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? Si es proyecto puro, ¿qué cambia? El préstamo vale 0, ¿sí? Las amortizaciones, ¿cuánto valen? 0 y los intereses valen 0. ¿Sí? Esa es la diferencia, no es otra. ¿Ok? Ya. Eso, jóvenes. ¿Qué más les quería explicar? Jóvenes, algo estaba pendiente que les tenía que explicar. La PA, ¿sí? ¿Cómo se mueve la PA? ¿Alguna consulta en sus casas? ¿No? Todo bien por acá, profe. Eh, la PA. A ver. Menos PA. Utilidad ante impuesto. Menos tax, que supongamos que es un 27%. ¿Ya? Esa es la tasa vigente en Chile. Utilidad después de impuesto. Me equivoqué. Utilidad después de impuesto. Más PA.
Esto lo vimos en clase, ¿sí? Lo vimos en clase, ¿sí? Es solamente una parte del flujo de caja, ¿ya? Más PEA, y aquí tenemos el flujo de caja. Vamos a tener año 1, 2, después de nuevo vamos a tener 1 y 2, y vamos a ver sin PEA y con PEA. ¿Ya? Es para que vean la diferencia, si hay arrastre o no hay arrastre a la pérdida del ejercicio anterior. Ya. ¿Está bien esto, no? Sí, está bien. Ya, supongamos año 1, ya, es sin PEA, ¿sí? Es sin arrastre a las pérdidas del ejercicio anterior. Por lo tanto, ¿cuánto vale esto? 0, 0, 0, 0. Es sin arrastre a las pérdidas del ejercicio anterior. Supongamos que la utilidad ante impuesto del año 1 es menos 100. Es menos 100 la utilidad ante impuesto del año 1. Menos 100. ¿Cuánto pago de impuesto? No. El impuesto a la ganancia es en el caso que si es que me hago más rico, cero. Por lo tanto, la utilidad después de impuesto, ¿cuánto vale? La utilidad después de impuesto vale menos 100. ¿No hay PEA? ¿Cuánto vale el flujo de caja? Menos 100. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa ahora? Como no hay arrastre a la pérdida, esta utilidad negativa del año 1, ¿la puedo arrastrar como una pérdida del ejercicio anterior al año 2? ¿Sí es sin PEA? No. Estamos asumiendo que es sin PEA. Y supongamos que la utilidad ante impuesto al año 2 es 200. Es un supuesto, Supongamos que la utilidad ante impuesto al año 2 es 200. ¿Pago impuesto ahora, no? Ahora pago impuesto porque tengo ganancia, ¿sí? El 27% de 200, ¿cuánto es? Negativo, porque un pago impuesto es una salida de dinero, menos 54. ¿Cuánto me quería la utilidad después de impuesto? 146. Como no arrastré la PEA, porque sin PEA, después de impuesto, no se reversa, no hay PEA que reversar. ¿Cuánto me queda el flujo de caja? 146. ¿Sí? Veamos qué pasa ahora si hay arrastre en la pérdida del ejercicio anterior para que vean el cambio. ¿Cuál es la diferencia entre sin PEA y con PEA? De nuevo, año 1. Si el año 1 es el primer año, ¿puedo tener una pérdida de ejercicio anterior que arrastrar? No, no hay pérdida del ejercicio anterior que arrastrar. La utilidad ante impuestos es el mismo ejemplo, lo único que cambia es que ahora es con PEA. La utilidad ante impuestos vale menos 100. ¿Pago impuesto? No pago impuestos, la utilidad después de impuestos vale menos 100. Menos 100 más 0, menos 100. Como no hay PEA en el año 1, no hay un año anterior, que no existe un año anterior, porque el año 1 es el primer año, no hay PEA. ¿Qué me va a quedar el flujo de caja neto? Menos 100. En el año 1 es lo mismo, ¿no? En los dos casos. Ya. Y aquí está el cambio. ¿Cuál es su nombre, señorita? ¿Sí? Margaret. Es que no... Bárbara, disculpe. Esto menos 100. Que son una utilidad negativa del año 1. Si es que ahora hay PEA, o sea, se permite el arrastre de una pérdida del ejercicio anterior. La arrastro contablemente al otro año. Menos 100. Y aquí está la pregunta. ¿Cuánto vale la utilidad ante impuesto ahora en el año 2? Si valía 200, y ahora arrastré un costo adicional nuevo de menos 100, ¿en cuánto quería la utilidad ante impuesto? ¿Lo ven? ¿Lo ven porque quedan 100 o no? Profe, ¿Sí? el menos 100 del año 2 con PEA es el que viene del flujo de caja al final. No, es este que viene de aquí. Ah, ya. Es una utilidad negativa. Una utilidad negativa.
Ya. Y siempre en el segundo año se considera el tax. Va a depender, siempre en el segundo año se considera qué cosa. El tax. Si es que la utilidad ante impuesto es positiva, ahí se considera el tax. Ya, gracias. Ok, menos 100. ¿Se entendió? Ya, esto es menos 100, es esta utilidad negativa que se arrastra como un costo contable al año 2. ¿Sí? Como la utilidad, con una PA de 0, como la utilidad de impuesto era 200, y ahora tengo una PA de menos 100 que se adiciona como otro costo adicional. ¿A cuánto baja la utilidad? A 100. ¿Sí? 200 menos 100, me quedan los 100. ¿Pago impuesto? ¿Cuánto pago? El 27% que me queda, menos 27. ¿Cuánto sería la utilidad después de impuestos? ¿Cuánto es? 73. ¿73? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. Y aquí está lo que les expliqué. Esta PA de 100, esa PA que está ahí, de 100, negativa. ¿Qué estamos construyendo? Flujo de caja, ¿verdad? Recuerden, los proyectos se evalúan en función de flujo de caja. Estamos construyendo flujo de caja. Esto menos 100, como flujo de caja, esa pérdida de menos 100 como flujo de caja, ¿cuándo se generaron? ¿En el año 1 o en el año 2? Aquí se generó la pérdida. Aquí se generó la pérdida. Ahí se generó el flujo de caja negativo. Es solamente un costo contable que arrastro al año 2 sin ser una salida de dinero en el año 2. Por lo tanto, como no es una salida de dinero, ¿qué tengo que hacer después de impuestos? Sumarla, porque no fue una salida de dinero, más 100. ¿Y cuánto me queda el flujo de caja? 173. ¿Cambia o no? ¿Ahora? Cambia, miren, comparen 146 versus 173. ¿Cuánto es el delta? ¿La variación cuánto es? ¿Ah? 27, ¿no? Ese es el delta, eso es lo que estoy ganando. ¿Sí o no? 27. ¿Por qué se originan esos 27? Miren los impuestos, miren el impuesto aquí. 54, 27. ¿Sí? Ahí tengo. ¿Se acuerdan que les dije que el arrastre de la pérdida del ejercicio anterior, qué impacto tenía en el flujo de caja? Un menor pago de impuestos. Y eso es lo que me estoy ahorrando. ¿Sí? Que en el fondo el 27% de los 100 de PA que estoy arrastrando. Ese es el ahorro de impuesto que me genera. ¿Ok? Ya. ¿Se entendió cómo se mueve la PA? Así se mueve la PA. ¿Ya? Ok. Eso. Consultas. Es de acá. Es de ahí. Es de la utilidad ante impuestos. Sí. Sí. Sí, por coincidencia. Sí, sí. Sí. Ya. Consultas. Jóvenes. ¿No? Ok. Esto es flujo de caja. Esto es flujo de caja. A ver, ¿de qué cosas creen que tenemos que hablar todavía? ¿Qué creen que tenemos que conversar todavía que no hemos profundizado? Capital de trabajo, muy bien. ¿Y qué más? ¿IVA? Ah, el IVA, sí, se lo voy a explicar en la próxima clase. El IVA, espérense, el flujo de caja es con IVA o sin IVA, de acuerdo a lo que conversamos hace un ratito. Sin IVA, pero ¿saben qué? Siempre hay una excepción. Les voy a enseñar la próxima clase. Siempre hay una excepción. La próxima clase les voy a explicar la excepción que hay al tema del IVA. ¿Ya? Pero es bastante simple, es bastante simple. A veces ha entrado, sí, a veces ha entrado. Sí, sí. Ya, el tema del IVA, que está pendiente, que lo vamos a ver en clase, el capital de trabajo y qué más. ¿Qué más creen que les generó dudas? ¿Qué les generó dudas? No, eso lo vamos a ver al final del semestre. No, el valor residual. El valor residual, sí, eso también tenemos que hablar más. ¿Ya? Eso. Vamos a hablar un poquito de capital de trabajo, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de capital de trabajo. ¿Puedo borrar, jóvenes? ¿Puedo borrar? ¿Joven? ¿Puedo borrar?
Ya. A ver, capital de trabajo. Capital de trabajo. A ver, el capital de trabajo es otra inversión del proyecto. Es otra inversión del proyecto. Es otra inversión del proyecto. Y saben, mi experiencia me dice que la mayoría de los proyectos fallan o fracasan, no porque el proyecto sea una mala idea de negocio o porque el emprendedor sea un mal emprendedor. Miren, yo trabajé en 2 incubadoras de negocio, aquí en la Universidad de Orfibáñez, trabajé 2 años y también 2 años en la Universidad de Chile, y saben que la mayoría de los proyectos fallaban o fracasaban porque había una mala estimación del capital de trabajo. Ya ahora les voy a explicar lo que es el capital de trabajo. Los proyectos parten vendiendo del día 1, por lo tanto no generan ingresos del día 1. ¿Y tienen costos del día 1? Sí, sueldo, gastos generales, etcétera, agua, luz, arriendo, etcétera. ¿Sí? Entonces hay muchos meses de operación que pueden durar años, en los cuales los egresos operacionales del proyecto son mayores que los ingresos. ¿Y qué quiere decir eso? Que a alguien no le estoy pagando. Si los egresos son mayores que los ingresos, a alguien no le estoy pagando. Y no puede funcionar un proyecto sin que yo pague mis compromisos, porque si yo no le pago el sueldo a mis trabajadores, ¿qué pasa con mis trabajadores? Se van y me demandan. Si no le pago al proveedor de materias primas, el proveedor de materias primas no me sigue vendiendo, por lo tanto yo no puedo seguir produciendo. ¿Sí? Entonces no puede pasar eso de que yo no cumpla mis compromisos de corto plazo del proyecto. Entonces no puede existir una caja negativa en que los egresos operacionales sean mayores que los ingresos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando pasa eso, porque generalmente pasa de que los ingresos, los primeros meses de operación del proyecto son mayores que los ingresos. ¿Qué hay que hacer? Hoy día hay que invertir una cantidad de dinero antes de que comience el proyecto para poder financiar aquellos meses en los cuales los egresos son mayores que los ingresos. Hoy día coloco las lucas y con esas lucas pago esas diferencias en que los egresos son mayores que los ingresos. Y así cumplo oportunamente con todo mi compromiso y puedo operar normalmente. En la Universidad de Chile una vez calculamos el capital de trabajo para 6 meses de operación. O sea, asumimos que durante 6 meses los egresos iban a ser mayores que los ingresos. Y de hecho asumimos que no había ningún ingreso hasta el mes 6. Solamente eran egresos desde el mes 1 hasta el mes 6. Y saben, en la práctica, el proyecto de la primera venta la generó en el mes 12. O sea, quedamos cortos en capital de trabajo en 6 meses. El emprendedor creía tanto en su proyecto, lo pueden buscar después, el proyecto se llama UBIC. Está en... No sé si es con 2 Q o con una Q, ¿ya? Quizás lo pueden ver por ahí. El emprendedor creía, Cristian Sepúlveda se llama el emprendedor, con Ivo Perich, creían tanto en su proyecto que se endeudaron del mes, porque tuvieron capital de trabajo para financiar los primeros 6 meses de operación, porque así se previó la inversión, ¿sí? O sea, se colocó el capital de trabajo necesario para financiar los primeros 6 meses de operación. Pero del mes 7 hasta el mes 12 quedó sin capital de trabajo. Entonces no tenía cómo pagarse el sueldo, no tenían cómo pagar gastos generales, no tenían cómo pagar internet, porque no tenían ingresos. Él creía tanto en su proyecto que se endeudó en la línea de crédito de los bancos, tarjeta de crédito de los bancos, con su familia, con amigos, etc. Creyó tanto en su proyecto y en el mes 12 se ganó como cliente al Banco de Chile. Y entenderán que tener como cliente al Banco de Chile es un muy buen cliente y generó una venta tan buena que le permitió pagar con creces todas las deudas que tenía y así empezó a operar normalmente y lo pueden ver en la página de ellos, hoy día ya tienen muy buenos clientes y están operando tranquilamente. ¿Ya? Es para que se den cuenta de la relevancia que tiene el capital de trabajo en determinarlo bien en su inversión. ¿Sí? ¿Ok? Ustedes van a tener que estimar el capital de trabajo en el proyecto grupal que están desarrollando. Lo van a tener que calcular. Yo les voy a enseñar cuáles son las metodologías que hay para calcular el capital de trabajo. ¿Ok? Pero es una variable relevante de todo proyecto de inversión, estimar bien el capital de trabajo. El capital de trabajo se define contablemente
Se define contablemente. El capital de trabajo se define contablemente como activo corriente menos pasivo corriente. ¿Ya? Los que tuvieron contabilidad saben lo que es el activo corriente y el pasivo corriente. Felipe, ¿cuáles son las principales cuentas del activo corriente? Ah, Bárbara. Bien, bien. Efectivo yo le llamo caja. Es lo mismo, ¿sí? Caja. Dinero en caja. Más, antes de inventario. Vamos de mayor liquidez a menor liquidez. Cuentas por cobrar. Más stock o inventario. Muy bien. Y por el lado del pasivo corriente que se resta, cuentas por pagar a proveedores de corto plazo, ¿sí? Menos cuentas por pagar a proveedores, ¿sí? Cuentas por pagar a proveedores. Eso es el capital de trabajo contablemente, que coincide con el desfase que hay entre egresos e ingresos de dinero, ¿sí? Si ustedes calculan el capital de trabajo mediante los desfases entre ingresos y egresos de dinero, o calculan el capital de trabajo con el balance de la empresa, como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, llegan al mismo valor de capital de trabajo. ¿Ok? Esta es la definición contable. El capital de trabajo tiene tres características. Tiene tres características el capital de trabajo, que son importantes. Tres características. Primero, se invierte anticipado. Se invierte anticipado, se mantiene en el proyecto y tercero, se recupera si es pertinente. Esas son tres características del capital de trabajo. El ejemplo, miren, y saben, aquí lo van a entender súper bien. El ejemplo de esto es un kiosco. Pensemos, el capital de trabajo del kiosco, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el capital de trabajo del kiosco? Benjamín. ¿Tiene dinero en caja? ¿El kiosco para dar vuelto necesita dinero en caja? Sí. Sería caja. ¿Tiene cuentas por cobrar? Hoy no se fía, mañana sí. No hay cuentas por cobrar. ¿Hay stock? Necesito stock para vender. La golosina, los dulces, la revista, los helados, los diarios, etc. Hay stock. ¿Sí? Más stock. Ya, y supongamos que es un negocio pequeño. ¿Ya? Por lo tanto, los proveedores no le dan crédito. ¿Habría cuenta por pagar a proveedores? No, por lo tanto, el capital de trabajo es caja y stock. ¿Sí? Ya, analicemos las tres características. El dinero en caja y el dinero en stock, ¿lo necesito al comienzo del día o al final del día? Al comienzo del día. ¿Se dan cuenta? Se invierte anticipado. ¿Sí? Segundo, los stock que estaban en la mañana. Cuando abrí, todo lo que tenían golosina, en revista, en diario, cigarrillos, lo que ustedes quieran, lo que tengo en stock en la mañana, y que en la noche ya no está en stock, ¿dónde está? Lo que tenía en stock en la mañana, y en la noche ya no está en stock, ¿dónde está? Está en caja, porque lo vendí, y como no vendo al crédito, el dinero entra directo a la caja, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta que el capital de trabajo se mantiene? A medida que pasa el tiempo, el capital de trabajo se mantiene. Lo único que puedo hacer es cambiar de cuenta. En la mañana está en stock, en la noche no está en stock, está en caja. Pero caja es una cuenta de capital de trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende? No, no. Más adelante voy a explicar lo de los sueldos. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entiende hasta aquí? Ok. Y se recupera si es pertinente. A ver, si por una orden municipal
si por una orden municipal hay que cambiar la ubicación del kiosco con una expectativa de menores ventas, ¿qué puedo pensar con respecto al capital de trabajo? Si voy a vender menos, ¿necesito el mismo monto de dinero en caja para dar vuelto y el mismo monto de stock? No, voy a necesitar menor stock y menor dinero en caja para dar vuelto, y ahí puedo recuperar capital de trabajo. Es que es efectivo, porque estaría en la cuenta corriente. Es que entonces ahí, no, pero es que igual necesita dinero en caja para dar vuelto, porque no todos te van a pagar con tarjeta. Ah, tendría que haber otra cuenta aquí, pues, tendría que haber una cuenta caja más cuenta corriente. Sí, sí, igual se necesita la caja. Sí. Sí, porque salvo que todos te paguen con tarjeta de crédito, ahí no necesitaría caja, pero no, o sea, Igual el dinero de la cuenta corriente igual tiene un medio, ¿no? se llama efectivo disponible, ¿sí? Porque tiene mucha liquidez, pero el caja se refiere a moneda en el mismo negocio. Sí. Ok, ¿se entendieron? Se invierte anticipado, se mantiene en el proyecto, se recupera si pertinente. ¿Se entendieron esas tres características del capital de trabajo? ¿Jóvenes? ¿Se entendieron? ¿Es lógico pensar que el capital de trabajo depende del nivel de actividad del proyecto? ¿Es lógico pensar que el capital de trabajo depende del nivel de actividad del proyecto? ¿Cuál creen ustedes que es la medida por excelencia de actividad de un proyecto? ¿Cuál creen ustedes que es la medida de actividad primordial de un proyecto? O por excelencia de un proyecto. ¿Cómo se mide el nivel de actividad de un proyecto? ¿Cómo se mide el nivel de actividad de una empresa? Las ventas, ¿sí? Y es lógico pensar que mientras más ventas tiene el proyecto, es decir, más actividad tiene el proyecto, más capital de trabajo necesito. Si más vendo, más dinero en caja necesito para dar vuelto y más stock necesito para vender más. ¿Sí o no? Entonces, el capital de trabajo depende del nivel de actividad del proyecto. ¿Cuál es la medida de excelencia del nivel de actividad del proyecto? Son las ventas, que se pueden estar valorizadas a precio de venta o a costo de venta. Se puede valorizar de las dos formas. Algunos autores valorizan, relacionan el capital de trabajo con el EBITDA. ¿Sí? No sé si han escuchado hablar del EBITDA. ¿Sí? Que también, el EBITDA es una consecuencia de los ingresos por venta y de los costos por venta. Entonces, también es una medida del nivel de actividad del negocio. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Yo soy amigo de representar el capital de trabajo como un porcentaje de las ventas. Supongamos, por ejemplo, que el capital de trabajo es el 10% de las ventas. Es un ejemplo. Capital de trabajo, 10% de las ventas. ¿Ya? Les quiero explicar cómo se mueve el capital de trabajo. Vamos a tener año 0, 1, 2 y 3, y vamos a tener ventas, y vamos a tener capital de trabajo. ¿Ya? Supongamos que en 0 vendo. ¿Cómo estamos en la hora, jóvenes? ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 10 minutos. Ya. 100, 200 y 150. Ya. Y esto entiéndalo bien, porque esto siempre lo preguntamos en la prueba, ¿eh? ¿Cómo se mueve el capital de trabajo a través del tiempo? El capital de trabajo es el 10% de las ventas. ¿Por qué? Porque ya les expliqué que el capital de trabajo depende del nivel de actividad del negocio. Una medida del nivel de actividad del negocio son las ventas. Y que les dije que es el 10% de las ventas. Me van a decir, profesor, ¿pero de dónde sale ese 10%? ¿Sí? ¿De dónde sale ese 10%? Porque puede ser un 10, puede ser un 15, puede ser un 5. Ya les voy a explicar de dónde sale ese 10%. ¿Cómo se estima ese valor? Ya. Ok, año 0, 1, 2, 3. Ahí están las ventas, 100, 200, 150. ¿Cuánto es el capital de trabajo que necesito para el año 1? El 10% de 100, el capital de trabajo, 10% de las ventas, 10% de 100 son 10. Pero el capital de trabajo se invierte, ¿cómo se invierte? ¿Al comienzo del día o al final del día? Al comienzo del día, por lo tanto, esos 10, ¿cuándo los invierto? ¿En 0 o en 1? En 0, menos 10.
Menos, ¿por qué? Porque es una inversión, no es una salida de dinero. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió, jóvenes? Ya. Para el año 2, ¿cuánto necesito de capital de trabajo? 20. ¿Pero qué les dije? ¿Qué dice el segundo punto? Se mantiene en el proyecto. Por lo tanto, estos menos 10 se mantienen al final del año 1. Esos menos 10 siguen. ¿Cuánto me falta para llegar a los 20? Menos 10. Entonces, menos 10 que invertí en 0, que se mantienen en el proyecto, más los menos 10 que invierto en 1, tengo los menos 20 para el año 2. ¿Cuánto necesito de capital de trabajo para el año 3? El 10% de 150 son 15. ¿Cuánto tengo invertido? 20. ¿Y qué dice el tercer punto? Se recupera si es pertinente. ¿Cuánto puedo recuperar? 5, más 5. ¿Y en el año 3? ¿Cuánto tengo? Termina el proyecto en el año 3. ¿Cuánto tengo invertido en capital de trabajo al final del año 3? 15 que se recuperan. Ahí está la recuperación del capital de trabajo. ¿Sí? Ahí está. Ya. Jóvenes, ¿qué estoy asumiendo aquí en este ejemplo? ¿Que se recupera cuánto? El 100% del capital de trabajo, ¿no? Estoy asumiendo que se recupera el 100%. Eso no siempre es así. Jóvenes, en el caso del kiosco, no. en general, el capital de trabajo dijimos que tenía cuentas por cobrar y stock. Los stock, ¿no tienen pérdida de valor a través del tiempo? Se puede vender, se puede hacer, por ejemplo, Pues si son productos perecederos, ¿sí? Se pueden echar a perder. Productos que pasen de moda, su valor también disminuye. ¿Sí? Las cuentas por cobrar. Las empresas que venden al crédito, ¿tienen un 100% de cobrabilidad de sus cuentas por cobrar o tienen un porcentaje de incobrabilidad? Tienen un porcentaje de incobrabilidad. Mi papá trabajó principalmente en dos empresas. Una Prodinsa. Prodinsa es una empresa de Inchalam. No sé si ubican a Inchalam. Cables de acero para las pesqueras, las mineras, etc. Tenían muy buenos clientes, las pesqueras, las mineras, entonces la incobrabilidad era un 0%, recuperaban todas las cuentas por cobrar. Pero también trabajó en Móviles de Chile. Móviles de Chile es una empresa de baños químicos. Los baños químicos para la fe, la construcción, proyectos inmobiliarios, etc. Esos baños químicos. Ellos tenían un porcentaje de incobrabilidad de un 3% de las ventas. ¿Ok? No se recupera el 100%. ¿Qué les quiero decir con esto? No siempre se recupera el 100% de capital de trabajo total. Supongamos que se recupera solamente 13. A ver, jóvenes, a ver si me entendieron lo que expliqué hoy día al comienzo de la clase. Tengo invertido 15, valor libro. Recupero 13, valor de mercado. Si recupero un valor menor que el valor libro, ¿qué cuenta se genera en el flujo de caja? ¿Cuál? Negativo, sí, pero ¿qué cuenta se genera? Valor libro, 15. 13, valor de mercado. Si el valor de mercado es menor que el valor libro, ¿qué cuenta se genera? Una pérdida. ¿De cuánto? ¿Cuánto sería la pérdida? La pérdida sería menos 2 por recuperación de capital de trabajo. ¿Sí? Ok. Que se reconoce ante impuestos como la ganancia o pérdidas que vimos, ganancia o pérdidas por venta de activos fijos, aquí sería una pérdida por recuperación de capital de trabajo. Profe, ¿Sí? ¿puede volver a explicar en el año 2 el 5 positivo que escribió en rojo en capital? Para el año 3, ¿cuánto necesito de capital de trabajo si vendo 150? 15. El 10%, 150, ¿cuánto es? 15. 15, pero ¿cuánto tienes invertido? Invertiste 10 en 0, 10 en 1, tienes 20. Como necesitas solamente 15 para el año 3, recupero 5. Ya. ¿Ya? Ok. Gracias. Ok. Eso era, jóvenes. ¿Cómo? Sí, que haya un menor nivel de actividad del proyecto. Sí, sí. Ya. ¿Qué nos queda por ver? Jóvenes, nos queda por ver los métodos para estimar el capital de trabajo y nos falta por ver los métodos para estimar el valor residual. ¿Sí? Eso nos queda. Y el IVA. ¿Ya? ¿Saben qué? Les pido disculpas que sea reiterativo, pero ¿saben? El jueves quiero tener la clase presencial y el lunes la ayudantía va a hacer el control. ¿Ya? ¿Ok? Ya.
Dime. Ustedes, disculpa, ustedes tienen una consulta, ¿sí? Sí. Hay un ejemplo por qué el capital se mantiene el proyecto. Por lo que expliqué acá, po. Lo que en la mañana está en stock. ¿Entendí que se mantiene el año 1 que es menos 10 y luego vale menos 10? No. Vendo 100. El capital de trabajo es 10% de la venta. 10% de 100 son 10. ¿Sí? Aquí es coincidencia. En el año 2 vendo 200. El 10% de 200 son 20. Pero como ya había invertido 10, me faltan solamente 10 adicionales. No, estos 10 que invertí en cero siguen presentes en la empresa en el año 1. ¿Sí? Sí, siguen invertidos. Ya jóvenes, en sus casas, ¿alguna consulta? Entonces, ¿Jóvenes? el control el lunes. Sí, el control es el lunes, en el horario de Vivantía. Ya, gracias. Ya, hasta luego, que les vaya bien. Chao. Muchas gracias. Cuídese. Aquí, detener. ¿Estás seguro que desea detener?